El hinduismo es una religión ampliamente practicada en el sur de Asia, la cual se caracteriza por estar conformada por diferentes denominaciones religiosas hindúes. Los creyentes hinduistas creen que la suya es la religión más antigua del mundo, y se refieren a ella como Sanatana Dharma. Los eruditos consideran al hinduismo como una fusión o síntesis de varias culturas y tradiciones indias, con diversas raíces y sin ningún fundador. El hinduismo temprano tiene sus orígenes en la civilización del Valle del Indo, que existió alrededor de 4500 a 5000 a 1800 AC. Este sincretismo hinduista comenzó a desarrollarse entre el año 500 y el año 300 antes de nuestra era, siguiendo las pautas de la religión védica. Etimología. La palabra hindú deriva originalmente del término persa para referirse a los que vivían más allá del río Indo, Sindhu, que evolucionó en algún momento probablemente por influencia del árabe en hindú o kindú. El término hinduismo aparece por primera vez entre 1816 y 1817 acuñado por Ram Mohan Roy para referirse a las distintas prácticas religiosas y espirituales de la India que no fueran el budismo y el jainismo, y fue prontamente adquirido por nacionalistas indios que se oponían al colonialismo británico y buscaban diferenciarse. Antes de que los británicos empezaran a categorizar a sus súbditos según la religión no solía haber una distinción clara. Sin embargo, se utilizó el término hinduismo para referirse a todo aquel que no siguiera una religión abrahámica, y el budismo, que aunque originario de India se había difundido por el mundo. Así, algunos consideran que el término hinduismo es realmente un término paraguas que abarca múltiples tradiciones e incluso distintas religiones juntas, siempre que sean índicas. No obstante, es innegable que existe una autoidentificación de millones de personas que se autodefinen e identifican como hindúes o hinduistas. Según la Real Academia Española, la palabra hindú proviene del francés hindou. Originariamente, proviene del idioma persa, hindú, que era la manera en que los persas pronunciaban el nombre del río Sindhu, que antiguamente era la frontera de Indostán. Se denomina hinduista a la persona que practica alguna de las religiones del hinduismo, pero también designa a quien forma parte de esa misma cultura. El hecho de que la mayoría de la población de la India profese el hinduismo, junto con el deseo de evitar la ambigüedad del gentilicio indio, explica que prácticamente desde su introducción al idioma español en el último tercio del siglo XIX se haya usado también la palabra hindú para designar a los naturales de la India. Este uso extensivo de hindú se admite en contextos en que no exista riesgo de confusión con su sentido estrictamente religioso. Generalmente se tiende a utilizar el término hindú, hinduista, en su sentido de creyente en la religión hinduista, indio, como ciudadano de la República de la India. Localización. Los hinduistas son mayoritarios en Bali, 93,1%. Nepal, 81,3%. India, 80,5%. Mauricio, 54,0%. Tras la independencia de India y la división del subcontinente indio en territorios de mayoría hinduista y musulmana, se formó el Estado de Pakistán para la población islámica, pero permanecieron importantes minorías hinduistas. Tras la secesión de Pakistán Oriental, la antigua colonia británica quedó dividida en 3 estados. En Bangladesh la minoría hinduista es mucho mayor que en Pakistán, y desde la independencia del país se han suscitado actos violentos en su contra como contra budistas, cristianos y animistas, hasta el extremo de haber desaparecido virtualmente de las estadísticas 3 millones de bangladesíes. También hay un número importante de adeptos hinduistas en Afganistán, Bután, Birmania, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, Fiyi y Tailandia. En Occidente, hay hinduistas en casi toda Europa occidental, la mayoría en Gran Bretaña, y también en Estados Unidos. Existen minorías hinduistas en muchos países latinoamericanos, muy notablemente en Panamá y Trinidad y Tobago. Mezcla de culturas. El hinduismo incluye una diversidad de ideas sobre la espiritualidad y las tradiciones, pero no tiene una orden eclesiástica, ni autoridad religiosa, ni tipo de gobierno,
ni profeta y tampoco está sujeto a un libro sagrado. Los hinduistas pueden ser politeístas, panteístas, monoteístas, agnósticos, ateos o humanistas. Debido a la amplia gama de tradiciones e ideas que cubre el hinduismo, llegar a una total definición comprensible es difícil. El hinduismo puede catalogarse como una religión, una tradición religiosa, un conjunto de creencias religiosas, o una forma de vida. En Occidente se le denomina como religión, pero en la India se prefiere el término dharma, pues es un término más amplio que el de religión. El hinduismo no tiene un fundador, tratándose de varias religiones interrelacionadas a las que se aplica el mismo nombre. Concretamente, se trata de un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, en la que no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, ni una organización central. Se trata más bien de un conglomerado de creencias procedentes de pueblos de diferentes regiones, junto con las que trajeron los arios que se establecieron en la cuenca del río Ganges, y que fueron escritas a manera de revelaciones en los diversos escritos védicos y otros libros sagrados hinduistas. Los hinduistas llaman a esta tradición religiosa, Santana Dharma, porque creen que no tiene principio ni tendrá fin. Según ellos, ha existido durante más de 5.000 años. Consideran el hinduismo como la tradición religiosa más antigua del mundo. El hinduismo ha sido inmensamente perseguido por otros. Durante las invasiones musulmanas más de 1000 años, hasta 400 millones de hindúes fueron asesinados y millones se convirtieron a la fuerza o fueron esclavizados. Los prejuicios coloniales en las descripciones de la historia hindú todavía están presentes en la actualidad. Esta historia discriminatoria y eurocéntrica del hinduismo todavía está presente hoy debido a la falta de representación hindú entre los eruditos occidentales que estudian el hinduismo. El hinduismo ha sido descrito como una tradición que contiene una naturaleza compleja, orgánica, de diferentes niveles y a veces inconsistente. El hinduismo no tiene un sistema unificado de creencias catalogado en una declaración de fe o credo. Es más bien un término que comprende una pluralidad de fenómenos religiosos en la India. Parte del problema para definir el hinduismo es que no tiene un fundador, sino que es la síntesis de varias tradiciones, la ortopraxis brahmánica y las tradiciones populares o locales. Teísmo tampoco aplica como una unificadora doctrina que defina al hinduismo, porque si algunas doctrinas hinduistas postulan una creencia teística de la creación del universo, otros, sin embargo, son ateos. Sin embargo, a pesar de las muchas diferencias en el hinduismo, hay un sentido de unidad. La mayoría de las tradiciones hinduistas veneran la sagrada literatura de las Vedas, si bien hay algunas excepciones. Estos textos son un recordatorio de la herencia cultural y son objeto de orgullo entre los hinduistas. Contexto. El número de hinduistas, dentro y fuera de la India, es de unos 1.150 millones de personas. En la India, los hinduistas son el 80,5% del total de la población. Dentro del hinduismo como cultura existen el teísmo, el deísmo, el politeísmo, el panteísmo, el agnosticismo y el ateísmo. Así como un judío de cualquier nacionalidad se siente culturalmente judío, el hindú se siente culturalmente hindú. Un budista hindú se diferencia de otro budista cualquiera por su cultura. El hinduismo está estructurado por varias religiones, tan diversas como contrarias en sus formas. Dentro del hinduismo hay ideologías religiosas politeístas, monoteístas, panteístas, ateístas, etc. De igual manera, existe un conjunto de doctrinas que abre un abanico de posibilidades. Pero a pesar de parecer una ideología politeísta, es netamente una religión monoteísta, donde cada semidios del panteón hinduista es la personificación de una de las potencias de un único dios. El hinduismo carece de una doctrina única. Cada rama de dicha religión sigue la suya propia, los visnuistas adoran al dios Vishnu, en cambio los krishnaístas adoran exclusivamente al dios Krishna, y consideran que Vishnu es su avatar. En la doctrina Vedanta esa suprema realidad es denominada Brahman, y se considera que es el aspecto original de Dios.
Todos los demás dioses y seres del universo son su expresión, por lo que se le considera principio del universo. Esta visión puede considerarse panteísmo o monoteísmo según el punto de vista. Los sivaístas creen en un solo dios, Siva, y niegan la importancia de Brahma y Vishnu. Su visión monista del universo se plasma en los Siva Sutras. Por otra parte, la doctrina Samkhya de Kapila es una filosofía profundamente atea y actualmente considerada ortodoxa. Aunque no existen porcentajes exactos de la adhesión por subrama, se estima que el Vaishnavismo es mayoritario con 67% de los hindúes siendo de esta vertiente, seguido del Sivaísmo con 26%, el Shaktismo con 3% y otras tradiciones como el neohinduismo y el modernismo hindú con 2%. Tipos. Monoteísmo. Muchos hinduistas creen en un solo dios. Politeísmo. Como varias religiones de la India, profesan el sincretismo. Advaita. Monismo absoluto. Defiende la existencia de un solo dios, que parece muchos dioses debido a la ilusión. Culto con imágenes. Para los hinduistas, Dios puede entrar en una estatua para permitir su adoración como misericordia para facilitar la iniciación del practicante en su camino espiritual, adoptando una forma material que le facilite su entendimiento y amor a Dios. Conforme se avanza, se empieza a percibir a Dios en todo cuanto existe, para finalmente no ser necesario ningún murci, llegando incluso a sentir o ver a Dios dentro de todo ser creado. Esa forma es Paramatma, la forma que compenetra todo lo existente y hace a Dios su cualidad omnipresente y omnisciente. Por eso, al final, todo cuanto existe es sagrado y se le mira con reverencia y amor dentro del monoteísmo, se puede incluir el Vishnuismo, el Krishnaísmo, el Sivaísmo y el Shaktismo, opuestos a la doctrina Advaita. Hay prácticas que todos respetan, como reverenciar a los brahmanes y a las vacas y no comer la carne de estas. Cabe mencionar que la vaca no es adorada, sino reverenciada al ser considerada una madre, ya que de ella se extrae la leche, que es la base de la cocina india. Fuera de esto, no existen preceptos rigurosos acerca de cuándo deben formularse las oraciones y realizarse los ritos, ni propiamente una jerarquía eclesiástica. El hinduismo, tal como se conoce comúnmente, puede ser subdividido en varias principales corrientes filosóficas hindúes. La división histórica consiste en 6 darsanas y las 2 escuelas más prominentes, Vedanta y Yoga. Clasificado por deidad, las 4 principales corrientes o denominaciones hinduistas son el Vaishnavismo, el Sivaísmo, el Shaktismo y el Smartismo. El hinduismo también acepta diversas divinidades hinduistas, pues muchos hinduistas consideran estas como manifestaciones o aspectos de la existencia de un único, absoluto, impersonal Dios, mientras que otras corrientes mantienen que una deidad específica representa lo supremo y que otras deidades son manifestaciones menores de esa suprema deidad. Otras notables características incluyen la creencia de la existencia del Tma, la reencarnación, y el karma, así como la creencia en el Dharma. Creencias. El hinduismo contiene muy diversas doctrinas pero mantiene raíces comunes. Rituales reconocidos. Cosmología y peregrinación a lugares sagrados. Los textos hinduistas están clasificados en Smruti y Smrti. Estos textos discuten temas tales como teología, mitología hinduista, filosofía india, yoga, rituales del Gama y matemática básica para la construcción de templos y de altares, entre otros. Las principales escrituras incluyen los 4 Vedas, los Upanishads, la Bhagavad Gita, y las Gama. Las fuentes de estos textos juegan un papel importante en esta religión, pero hay una fuerte tradición hinduista que cuestiona su autoridad con la finalidad de profundizar en el entendimiento de estos textos y también para desarrollar más ampliamente las tradiciones. Temas prominentes en las creencias hinduistas incluyen el karma, el samsara, varios tipos de yoga, y los 4 objetivos del hombre. Dharma, artha, kama,
Moksha. Las prácticas hinduistas incluyen rituales como la recitación de oraciones, la meditación, las ceremonias para distintos momentos importantes en la vida de una persona, festivales anuales y peregrinaciones ocasionales. Algunos hinduistas abandonan su vida social y pertenencias materiales para dedicarse a las prácticas monásticas. El hinduismo prescribe obligaciones morales, tales como la veracidad, abstenerse de hacerle daño a seres vivientes, paciencia, tolerancia, autocontrol, y compasión, entre otros. Las 4 denominaciones mayores del hinduismo son Vaishnavismo, Sivaísmo, Shaktismo y Smartismo. Una de las partes más importantes del hinduismo es el vegetarianismo, que se basa en la creencia de Ahimsa. En el hinduismo hay diversidad de creencias, pero básicamente los hinduistas creen que detrás del universo visible al que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción está el principio que sostiene el universo, Brahman, eso absoluto que considerado a través del velo de My, es Dios. Abandonar el ciclo de reencarnaciones y retornar al principio divino, constituye el mayor de todos los logros para los hinduistas. Este Dios puede ser considerado personal o impersonal. La adoración personal constituye el bhakti, y la adoración impersonal implica jnana. En la corriente hinduista impersonal, Dios es denominado Brahman. Todos los demás seres son su expresión, por lo que se le considera principio del universo. Esta visión puede ser llamada monismo. Hay que diferenciar que el Brahman impersonal es el aspecto no personificado de Dios, y es distinto de Brahma, quien es el creador de este universo, pero no el Dios único. Brahma es un alma encarnada muy elevada que ocupa temporalmente ese puesto dentro del mundo material, pero que puede caer de su lugar y ser reemplazado por otra alma. Según la complejidad de cada universo, el Brahma creador puede tener distinto número de cabezas, hasta 1000. Una de las características principales del hinduismo es el variado concepto acerca de Istadevata. Reconoce que cualquier persona puede tener una concepción personal de la divinidad, igualmente respetable, ya que Dios puede tener todas las formas, y finalmente las trasciende. De ahí la infinitud de representaciones de la divinidad. Pero finalmente Dios es uno, aunque sus manifestaciones sean infinitas. En textos occidentales llegó a hacerse popular la tríada hinduista, llamada Trimurti, pero generalmente nadie adora a esa tríada. Muchos hinduistas adoran a la diosa Durga, pero también a un gran número de otros dioses, incluidos dioses comarcales. Textos sagrados. Los hinduistas aceptan varias escrituras sagradas, que abarcan gran cantidad de textos antiguos. Siruti. Hay un grupo de textos que se consideran revelados, y que no pueden ser interpretados, sino seguidos al pie de la letra. Los 4 Vedas. Rig Veda, el texto más antiguo de la literatura de la India, escrito en una forma arcaica del sánscrito, posiblemente después del siglo XV a.C. Yajur Veda, el libro de los sacrificios. La mayor parte de sus textos provienen del Rig Veda. Samaveda contiene himnos. La mayor parte de sus textos provienen del Rig Veda. Atharva Veda, el libro de los rituales, un agregado varios siglos posterior, sin relación directa con el Rig Veda. Las Upanishad, meditaciones místico-filosóficas escritas a lo largo de varios siglos, desde el 600 a.C. Smriti. Otros textos sagrados son los Smriti. El texto épico Mahabharata, que incluye el texto religioso Bhagavad Gita. El Ramayana, la épica historia del rey dios Rama. Los 18 Puranas principales, y decenas de pequeños Puranas. Los textos antiguos sobre Ayurveda. El hinduismo actual se conforma a partir del siglo III a.C., combinando doctrinas budistas con creencias brahmánicas y dravídicas. Controversias. Existen varias controversias sobre el uso del hinduismo para fines políticos. El Consejo Mundial Hinduista es un ejemplo del hinduismo sindicado, cuyo propósito es eliminar las legislaciones de los musulmanes y de otras minorías en la India.
Una de las metas del Consejo Mundial Hinduista ha sido unificar todos los credos del hinduismo para crear un distrito electoral para los hinduistas. Esta tarea ha sido imposible para el partido, ya que esta religión no tiene un único texto sagrado unificador, ni un único maestro, ni un único centro. También se ha visto imposibilitada gracias a que India obtuvo su independencia de Inglaterra en 1947, un periodo relativamente corto para tener un sentido unificador nacionalista. Se han hecho intentos de llevar un gobierno secular en la India, pero hasta elegir una lengua oficial ha sido un caos. La más hablada deriva del sánscrito, y el español o el inglés se ven como símbolos de cristianismo. Mahatma Gandhi fue un activista que promovía el hinduismo como religión nacional, pero apoyaba la aceptación y la tolerancia de otras religiones en la India. En 1948, un fundamentalista hinduista asesinó a Mahatma Gandhi. La proliferación de armas nucleares en India está relacionada con los políticos, no con el hinduismo, aunque estos hayan usado términos religiosos para referirse a ellas. El 18 de mayo de 1974, el gobierno hizo detonar la primera bomba atómica india, denominada Buda Sonriente, en un pozo de 110 metros de profundidad, ubicado en el sitio de pruebas nucleares de la India, a unos 25 km al noroeste de la ciudad de Pokhran, en el desierto de Dar. Ya en esa ocasión, los políticos utilizaron una palabra religiosa para referirse a la bomba. El 11 de mayo de 1998, el gobierno hizo explotar 5 bombas atómicas más en Pokhran. Aunque algunos políticos usaran el simbolismo hinduista para justificar dicha explosión, Ahimsa es uno de los principios básicos del hinduismo. Esto no impide que haya dioses como Shiva, que lleva un tridente con el que asesina a sus enemigos, y cíclicamente destruye el universo completo con todos sus seres vivos, o como Vishnu, que sostiene un anillo para decapitar a los enemigos del Dharma. El concepto de karma deja claro que la violencia que ejerce la persona le será devuelta en la siguiente reencarnación. Otro objeto de controversia en el hinduismo es la posición desventajosa de la mujer. En el hinduismo la mujer es ritualmente inferior. En el censo de 2011 de India, se encontró que por cada 100 mujeres hay 109 varones. Una de las razones que explica este fenómeno es que las mujeres abortan los fetos de sexo femenino. En las familias hinduistas, las hijas son indeseadas, ya que para casarlas el padre debe pagar una dote, y muchas veces este pago empobrece a la familia. Sin embargo, esto es más una tradición cultural de la India que una sanción religiosa del hinduismo, igual que la ablación genital de mujeres en África no está prescrita ni por el islamismo ni por el cristianismo.